Buenas noches. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema de procesamiento electrónico de datos. Dentro del sistema de procesamiento electrónico de datos tenemos como unidad básica y central la computadora. Como nosotros vimos en la clase anterior, las computadoras han evolucionado desde que surgió la primera máquina o el primer sistema de cálculo que fue el ábaco. Hoy en día tenemos sistemas de computadoras de escritorio de mediana capacidad y de alta capacidad, sistemas con CPU externo y sistemas con CPU integrado, así como computadoras portátiles que podemos ver en las oficinas y que nos permiten desarrollar todo el procesamiento de datos de manera eficiente, logrando así maximizar el tiempo y mejorar los resultados. Dentro del sistema de computación tenemos una unidad de procesamiento central que conocemos como CPU. Tenemos el almacenamiento primario, que es el almacenamiento que está dentro del computador, el almacenamiento secundario, que es aquel que utilizamos a través de dispositivos externos como las memorias USB, anterior a eso, los discos compactos y los disquetes, que ya hoy en día son reliquias de museo, y más recientemente están entonces las memorias USB y los discos duros portátiles, aparte del almacenamiento en la nube. Dentro de los dispositivos de entrada tenemos varios dispositivos. Entre los más destacados están el mouse o ratón y el teclado. Y entre los dispositivos de salida, los más comunes son la impresora y el monitor, por supuesto, que es el primer dispositivo de salida que tenemos, donde podemos apreciar cómo serán los datos o qué apariencia tendrán los datos que vamos a sacar de nuestro sistema de computación. Y en los dispositivos de comunicación que nos permiten en un momento dado, a través de los micrófonos, a través de las cámaras, hacer un nivel de comunicación con las personas a través de un sistema de computación. Este sistema de computación tiene partes internas y tiene partes externas. Dentro de las partes internas tenemos todo este montón de componentes que podemos observar. Ya las unidades ópticas realmente no se utilizan porque estas eran las unidades de CD. Eso era algo increíble en los tiempos en donde el CD y el CD y el DVD eran elementos fundamentales para poder nosotros guardar información. Ya hoy en día prácticamente no encontramos computadoras que tengan unidades de CD, ya están descontinuadas. Los discos duros, por supuesto, el disco duro no pasa de moda, el disco duro es la unidad central de procesamiento de almacenamiento, perdón, donde se guarda la información dentro de la caja que no es el CPU. El CPU no es la caja es la que guarda todos los componentes y dentro de esos componentes está el CPU. Están los abanicos o enfriadores que permiten bajar la intensidad del calor de la máquina, las fuentes de poder, las tarjetas de audio, las tarjetas madres, una cantidad de componentes, las tarjetas gráficas, las memorias, que permiten que ese computador funcione. Dentro de las partes externas tenemos las unidades de disquete ya descontinuadas de por sí. Las unidades de CD igualmente descontinuadas. Los monitores se mantienen, aunque por supuesto sabemos han cambiado su apariencia. Las bocinas que hoy en día, por ejemplo, para las portátiles e inclusive para las máquinas todo en uno de escritorio, vienen integrados a la máquina y también existen algunas que se pueden agregar externas a través de cableado. Tenemos el teclado, que es un dispositivo externo por excelencia, al igual que el ratón y por supuesto la impresora, en los distintos modelos que podemos tener hoy en día, donde también contamos con impresoras Bluetooth que nos permiten hacer el sistema de impresión sin necesidad de un cableado. La CPU o la unidad central de procesamiento es básicamente el cerebro del computador. Aquí es donde se desarrolla el proceso de cómputo, donde se guardan las instrucciones que permiten a esta máquina funcionar y desarrollar todo el potencial que nos permite a nosotros maximizar nuestros recursos informáticos. Los periféricos, como ya mencionamos, son dispositivos externos. Todos estos periféricos son
unidades que se agregan para poder funcionar la computadora mejor. Dentro de esto, nosotros podemos agregar imágenes a través de las cámaras fotográficas, cámaras de video, podemos agregar imágenes a través de los celulares, al igual que sonido y otras cosas. Podemos imprimir documentos, pero también podemos incorporar a través de los escáneres documentos hacia el computador que se pueden visualizar a través del monitor de la computadora y los procesamientos que se hacen a través de las entradas de teclado, que son las entradas de texto. También están las entradas de voz que se hacen mediante los micrófonos. Tenemos también las memorias, la memoria de solo lectura o memoria ROM y la memoria RAM, que es la memoria de almacenamiento aleatorio. Estas dos memorias permiten el desarrollo de los sistemas o del sistema de cómputo. Una de ellas nos permite leer, es la memoria de solo lectura. Esta memoria es la que nos permite mantener abiertos los programas y poder desarrollar las actividades que tenemos. Cuando la memoria RAM es muy baja, eso explica la razón por la cual al abrir usted más de un programa, la máquina se torna lenta. Se torna lenta porque al no tener la capacidad suficiente de lectura en la memoria ROM, simple y sencillamente el procesamiento de los datos se torna sumamente lento e inclusive podemos tener congelamientos de pantalla. Por supuesto, los computadores actuales tienen un desarrollo o una capacidad de memoria ROM mucho más alta, lo cual ayuda a que este tipo de situaciones no se den. En cuanto a la memoria de almacenamiento aleatorio, la memoria RAM es una memoria que nos permite almacenar en el computador la información. A través de este almacenamiento nosotros podemos tener información, pero en un momento dado toda la información debe ser guardada para que el dispositivo a través de su disco duro mantenga un almacenamiento más permanente o a través de dispositivos externos como las USB o los discos duros portátiles. Si nosotros utilizamos la RAM, por ejemplo, si nosotros se nos cierra un documento y las personas dicen, bueno, perdí todo. Bueno, cuando el computador se reinicia, como tenía la memoria RAM funcionando, ella va a tener un nivel de recuperación del documento que nos va a permitir a nosotros recuperar hasta entre un 60 y un 90%, dependiendo de qué tanto hayamos grabado. Importante esto, el hecho de que tengamos una buena memoria ROM y una buena memoria RAM no significa que vamos a dejar 7 horas un trabajo sin guardar, aun cuando las máquinas ahorita mismo están activadas para ser guardados automáticos, nosotros debemos procurar estar guardando porque en un momento dado un bajón de luz u otro tipo de situaciones se dan y nosotros podemos perder información. Si se mantiene almacenada, inclusive una situación con la máquina que se le vaya a alguna pieza, nosotros la podemos recuperar. El técnico informático podrá abrir la máquina y extraer de las memorias de los discos duros la información correspondiente a los archivos que tenemos. La memoria PROM es la memoria programable de solo lectura. Es una memoria ROM, pero es una memoria programable. Se programa para realizar las lecturas de la información correspondiente a los programas y a los desarrollos de órdenes que se le está dando al computador. El almacenamiento finalmente es donde nosotros vamos a ubicar la información. Nosotros tenemos almacenamiento primario y almacenamiento secundario. En el almacenamiento primario vamos a tener el disco duro interno de la máquina, que es el disco que los técnicos en informática le hacen lo que ellos le llaman partición. Dividen el disco, que por lo regular es la unidad C, lo dividen y crean la unidad D, de manera tal que toda la información no se concentre en una sola área. Cuando el computador sufre algún daño, si la memoria del disco duro de la unidad C tiene daños, hay archivos que se almacenan en la unidad D como los programas, lo cual permite recuperarlos más fácilmente por tener menor cantidad de almacenamiento. Esto nos ayuda entonces a mejorar los sistemas de almacenamiento, a tener los datos más seguros. Por supuesto, es importante siempre tener almacenamiento secundario. Y dentro del almacenamiento secundario, el almacenamiento en la nube es primordial. Las empresas grandes van a tener dispositivos de almacenamiento como los llamados servidores.
Estos servidores no son más que computadores con una mayor capacidad de almacenamiento que van a recibir la información de las distintas computadoras de la empresa, la van a almacenar y en un momento dado van a hacer ciertos backups. Podrán tener espacio en la nube que le llamamos, que no es más que tener una unidad de almacenamiento en Internet que te permite a ti vaciar la información allá y rescatarla cuando tú la requieres para el manejo de tu negocio. Nosotros por lo menos vemos, tenemos un correo electrónico. ¿Dónde está la información de ese correo electrónico? En la nube. Toda la información de ese correo electrónico está en la nube, no está en nuestro computador. Los contactos de nuestro celular, por ejemplo, para el WhatsApp, si nosotros lo tenemos amarrado con nuestra cuenta de Google, todo el almacenamiento de esos contactos está en Google. Cambiamos de dispositivo, rescatamos el backup que se hizo de WhatsApp y nosotros podemos en un dispositivo nuevo mantener hasta un 90% de las conversaciones que hemos realizado, volverlas a rescatar e inclusive rescatar todos los contactos si fueron guardados directo en la libreta de direcciones de Google. Bien, con esto nosotros finalizamos esta primera clase. Vamos entonces a que ustedes analicen la información presentada y podamos hacer una pequeña síntesis cada uno en el foro de WhatsApp sobre lo que quedó claro y lo que no quedó claro respecto a esta clase teórica. Mañana continuaríamos con una segunda clase práctica. Una vez hayamos avanzado con temas teóricos y prácticos, podemos entonces empezar a hacer una combinación entre la clase teórica y la clase práctica para utilizar el procesador de texto con miras a sintetizar la información que hasta ahora hemos presentado.